amigos de ¿Qué va? Bienvenidos nuevamente. Pues bueno, un poquito queremos darle continuación a la conversación que tuvimos en esta primera parte con el doctor Sousa y la doctora Carla Valencia. Habíamos hablado de las adicciones y los trastornos de la personalidad que bueno, están aquejando mundialmente a la juventud, inclusive a nuestros niños. Entonces, bueno, bienvenidos amigos. Doctor, Carla, bienvenidos nuevamente. Gracias. Quisiera preguntar al doctor, si me lo permite, ¿cuál sería una forma, verdad, de, digamos, tradicional, ortodoxa, de tratar las adicciones, los trastornos? ¿Cuándo o qué terapia es la adecuada? ¿El psicoanálisis? ¿Qué corriente usted cree que es la más adecuada para la juventud, es decir, la adolescencia, inclusive la niñez, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuándo podemos, o sea, cómo podemos hacer una valoración que nos permita establecer quién sí requiere de medicamento o solo de terapia o de las dos? En fin, y básicamente esa pregunta te la hago a ti también, Carly. Muy bien. La pregunta es muy abarcativa porque las adicciones son un trastorno muy complejo que se producen después de tener algunos problemas mentales, trastornos de conducta, enuresis, en fin, lo que fuera, producto de una disfunción familiar, de una mala educación de la salud en casa, etcétera. Son muchos los factores. Y tratar las adicciones no se puede responder de una manera concreta porque son muchas las adicciones y aunque convergen en el tratamiento farmacológico, cada una de las sustancias requiere de un manejo. Por lo general, las adicciones tienen, por ejemplo, en el caso de la psicosis, las adicciones causan psicosis o provienen de una psicosis, requieren de una sustancia antipsicótica, tranquilizantes para que puedan dormir, antidepresivos o sedantes, ansiolíticos, y dependiendo del tipo de comorbilidad, tema que no se ha señalado, las adicciones se diversifican cada una de ellas, el alcoholismo con unas, las patologías de inyectarse las venas con otras, dependiendo de las sustancias. No es lo mismo fumada que tomada. En fin, entonces hay características de cada adicción, de cada persona, del tipo de consumo, etcétera, lo que indicaría la terapia. Por lo general, la terapia, decía, es farmacológica y siempre, esto es muy importante, debe de ir acompañada de una terapia psicológica, no solo para el momento que está pasando el paciente o la paciente, sino también de las condiciones de vida de cada persona que la hace llegar a las adicciones. Pero recordar, las adicciones tienen comorbilidades gastrointestinales, de sueño, sexuales, alimentarias, etcétera. Toda la patología que puede converger en los niños y en los adolescentes, que es múltiple, requieren de esta dualidad, de este doble manejo simultáneo, para que luego, al final, cuando la persona está controlada, yo recomendaría terapia psicológica, que es la que más posibilidades tiene. No así el psicoanálisis, porque es la madre de las terapéuticas, pero es muy difícil de acceder por la voluntad del paciente. Primero las ignora y segundo no sabe qué esperar. Entonces tendríamos que gastar mucho tiempo para que las personas se convencieran de que ese tipo de terapéutica le va a servir. Lo que quiere la gente hoy día, las más de las personas en el mundo de esta población etaria, son terapias rápidas, intensas, terapias de 2 semanas y ya acabé con esto. Peditas. Eso no existe. En los trastornos mentales eso no existe. Ahora, la terapia psicológica tiene muchas bondades y virtudes que solamente se dan a largo plazo. Las terapias hoy día se han acortado, ciertamente, pero algunas son mejores que otras y de esto yo creo que Carla puede hablar mejor que yo.
porque le da una no solamente completud al tratamiento, sino que acompaña al paciente a más largo plazo. Si no es un tratamiento a 2 años por lo menos, de las personas que ya son adictas, yo diría que es un tratamiento malo, insuficiente. Por lo tanto, tenemos que pasar una vez a la semana o dos o las que hagan falta, muchas veces unido el fármaco que ya controló el caso, a partir de lo cual inicia la terapia psicológica y la terapia psicológica que tiene que hacer todo un recorrido por la vida del paciente y eso toma tiempo, ¿no? Sí, exacto. No puede existir algo breve, como dice el doctor. Sí, mágico, porque no lo hay. No es un tratamiento extenso. Y también concuerdo con el doctor, ¿no? O sea, la terapia que necesita una persona con adicciones no puede ser breve, no puede ser estuviste internado y 4 meses y ya con esos 4 meses de terapia es suficiente, ¿no? O sales y te comentan que necesitas tomar terapia 6 meses. No, o sea, la terapia es constante. O sea, tal cual, de 2 años a más tiempo, una vez por semana el paciente tiene que ir constantemente a terapia. Ya posteriormente uno va haciendo como ciertos ajustes para que el paciente, tú como terapeuta, vas haciendo esta evaluación y dices, ok, ya no necesita venir quizá una vez por semana, ya cada 15 días, pero la terapia debe ser constante. No hay terapias breves, ni siquiera cognitivo-conductual, que se conoce actualmente como una terapia que es breve, que dura, ya lo manejan de 3 a 6 meses, no existe. No existe. No. No, porque lo que entiendo en las terapias es que, pues, el terapeuta tiene que primero analizar, observar, ¿no? Para empezar a comprender cuál es ¿no? Y cuál es la forma, ¿no? Y cuál es la voluntad del paciente y una serie de cosas que efectivamente en 3 meses, pues, no se puede entender, ¿no? No, imagínate en 3 meses analizar todo su recorrido, como dice el doctor, de la infancia y la adolescencia, no es No, imposible. no. Y no ha habido quiero pensar, ninguna terapia que sea digamos, que haya revolucionado, por ejemplo, el psicoanálisis como se entiende, ¿no? De Freud y de todas estas corrientes de Jung y de Fromm y todo esto, ¿no, doctor Carla? O sea, básicamente siguen siendo lo mismo, ¿no? Sí, yo diría que no hay por qué revolucionar, Mm, salvo que la revolución fuera tal que cambiara todos los paradigmas alcanzados, cosa que está muy difícil. correcto. Sí, exacto. Y por otro lado, la terapéutica está bien como está, no requiere de hacer más cambios. Lo que se requiere en todo caso es de bajar la ansiedad de los pacientes por ser dados de alta, Claro. ¿no? Están esperando, como en el mundo moderno, la telecomunicación. Yo puedo hablar con mi hijo que está en Bruselas. Si yo saco mi teléfono y le marco, él me contesta, bueno, son las 7 de la noche allá, pero me puede contestar el teléfono instantáneamente, ¿no? Entonces, eso hace que las personas piensen que todo ha revolucionado y que es mejor lo nuevo que lo anterior. Depende de qué estemos hablando. Claro. Muchas cosas hay, como la pintura, que son antiguas, son de antes de Cristo, Ujú. ¿no? Entonces, la pintura rupestre, por ejemplo. Y todo eso nos hace ver que lo que hay es una prisa por no enfrentar, por no encarar, por no darme cuenta de quién soy, qué quiero, a dónde voy, ¿no? El adicto es ese, el paciente que no sabe por qué consume. Correcto. Es una desgracia para él, pero así es. Exacto. Y retomando un poco lo que hablábamos en el primer programa, o sea, esa rapidez a la que nos estamos acostumbrando, que también vuelve como la parte de adicción al celular, ¿no? Las redes sociales. Todo es tan rápido. Las noticias, por ejemplo, antes tenías que leer el periódico literalmente completo, ¿no? Ahorita ya te metes a las redes sociales y te sale el balazo y nada más lees como el balazo literal, ¿no? No sé, choque en periférico, ¿no? Pero ya no te metes a leer todo lo que conlleva la noticia. Correcto. Inclusive ya hay medios que hacen como mucha trampa, ponen un encabezado así como engañoso y la noticia es completamente diferente y lo hacen justo con la intención de saber si las personas están tomando el tiempo. Y todo es tan breve que literal la terapia psicológica en compañía de un tratamiento psiquiátrico ya queda atrás. O sea, es donde nacen todas estas terapias alternativas como la ayahuasca, como el tarot psicológico, como la terapia de constelaciones de ángeles, entre otras muchas otras terapias alternativas que prometen
curarte en muy poco tiempo y que vas a trabajar así muchísimo en un mes, ¿no? O en 3 semanas y ya. Y son terapias que te dicen, ay, eres una persona increíble, vas a lograr cosas grandes, ok, pero ¿cómo? Y no Sí. te dicen más. Nada, sí. Ajá. No son terapias. Eso es no son terapias, es un fraude. Es un fraude, sí. Pero la rapidez influye mucho en eso. Sí, cómo no. Claro, claro. Influye en la fraude. ¿Cómo sería? Fraudoterapia. Fraudoterapia. Sí. No, pues qué interesante, qué interesante. Pues bueno, otra vez les agradezco a los dos. Espero que a nuestro público le haya servido como esta información. Y bueno, continuaremos aquí en Que Va poniendo información sobre adicciones, trastornos de la personalidad. Y muchas gracias, Carla. Gracias, doctor, nuevamente. Un placer. Y bueno, nos vemos a la próxima. Hasta luego.